Agradecemos la sintonía. Continuamos con las informaciones. Así como algunas personas desarrollan ciertas adicciones como al alcohol o al juego, otras se vuelven adictas a sus trabajos. Es frecuente ver estos casos donde las personas no logran desconectarse de su ambiente laboral y todo lo que hacen giran en torno a su trabajo. Una persona adicta al trabajo dedica tanto tiempo al mismo que actúa de manera compulsiva y descuida otros aspectos de su vida como el personal, el familiar y el social. La adicción al trabajo es uno de los problemas que muchas parejas enfrentan, ya que su pareja lleva trabajo a la casa e invierte todo su tiempo en esos proyectos. Muchas relaciones se deterioran y se destruyen por esta adicción, ya que el trabajo representa el ladrón de la pareja y se llega a ver como un enemigo con el cual es difícil competir si la persona no busca la ayuda y no lo reconoce. Veamos un caso que recibimos a través de respuestas.com sobre un joven preocupado porque no sabe cómo manejar la relación con su pareja. Mi esposa siempre ha tenido una manía con el trabajo, pero pensé que con el tiempo se le pasaría. El trabajo es lo más importante para ella. Trabaja todo el tiempo, incluso trae trabajo a casa. No pasa tiempo conmigo ni con nuestros hijos. He pensado en separarme, porque no aguanto estar con una persona así. ¿Qué puedo hacer? Para ayudarnos con este caso, se encuentra con nosotros el psicólogo clínico, terapeuta familiar y de parejas, el licenciado Luis Vergés. Licenciado Vergés, ¿qué nos dice sobre este caso? ¿Qué puede hacer este joven para salvar su relación de pareja? Dice que su pareja no pasa tiempo con él, no pasa tiempo con sus hijos y él hasta ha pensado en separarse. ¿Qué usted le recomienda? Lo primero es que cuando hay señales de una posible patología o enfermedad, el primer paso no debe ser huir, no debe ser salirle corriendo a la relación, sino trabajar para hacerle conciencia de enfermedad o de posible patología a la persona con la cual uno vive. En este caso, esta persona está dando señales de que el trabajo es el centro de su vida y lo está dando de una manera, si se quiere, anormal, porque ya está sustituyendo lo que son otros espacios de socialización y hasta espacios de intimidad. Ese primer nivel de conciencia es lo que nosotros llamamos conciencia sobre un problema. Cuando se logra que la persona haga conciencia del problema, entonces se busca ayuda profesional y a partir de ahí ya es responsabilidad de la persona que tiene problemas permitir un tratamiento, que es la única forma en que se puede revertir esta condición de una posible adicción. Pero licenciado, a mucha gente le encanta su trabajo y mucha gente quizás no sea adicto, pero de alguna manera siente pasión por lo que hace y se lleva quizás muchas veces ese trabajo a la casa, pero sin una idea de adicción. Pero entonces, ¿cómo podemos diferenciar esto? ¿Cuáles son los síntomas que identifican a una persona adicta al trabajo? Bien, un término es afición al trabajo y ojalá todo el mundo sea aficionado al trabajo, sí, porque así se desarrolla la familia, la persona y la sociedad. Y otra cosa ya es una patología o una adicción al trabajo que pertenece a un grupo de adicciones que hoy le llamamos adicciones conductuales. Hay adicciones químicas, que ya es la dependencia a sustancias químicas, alcohol y otras drogas. Y la adicción conductual, que puede ser el internet, puede ser adicción al trabajo, adicción al sexo. Todo lo que es adicción es algo que esclaviza a una persona. El primer grupo de síntomas viene asociado a cómo una actividad se le dedica un tiempo desmedido que sustituye otras tareas que también son importantes en la vida cotidiana. Esa es una primera categoría de síntomas, cómo esa actividad absorbe y sustituye otras que son necesarias y hasta imprescindibles para la vida humana. Otra categoría de síntomas es la que está asociada a lo que nosotros llamamos síndrome de abstinencia. Es qué hace la persona cuando se ve sin la actividad de preferencia. Usted se va a dar cuenta que cuando una persona adicta al trabajo, por alguna razón no puede ir a trabajar, inmediatamente surgen una serie de manifestaciones, como por ejemplo ansiedad, irritabilidad, hay una desregulación emocional, donde viene el tema de la rabia, la ira, y esto muchas veces puede terminar hasta en violencia. Es importante también hablar de otro cuadro sintomático que nosotros le llamamos el incremento paulatino de la necesidad. Es decir, mientras más la persona trabaja, pues más se va incrementando el nivel de dependencia
hacia esa actividad y mayor será la tendencia a incrementar la cuota laboral sustituyendo otras actividades básicas. O sea que, por ejemplo, una persona que es adicta al trabajo se enferma o lo operan o tiene una situación donde tiene que dejar de trabajar, esa persona puede hasta deprimirse porque lamentablemente, como usted está diciendo, esa persona depende para estar feliz de trabajar, o sea, tiene que trabajar todo el tiempo para poder estar satisfecho. Eso es lo que usted nos está queriendo decir, licenciado. Sí, obviamente, porque el tema de la adicción va muy asociado a un componente de obsesión y de compulsión. Por un lado, la obsesión es una idea que ya asocia el trabajo con un significado o una categoría prácticamente de imprescindibilidad para la vida. Y la compulsión ya es la tendencia a la acción. Por lo regular, la obsesión es seguida por la compulsión. Ok, y en este caso, licenciado, ¿quiénes son propensos a desarrollar la adicción al trabajo? ¿De dónde nace esta dependencia? ¿Quiénes son más vulnerables a poder ser adictos al trabajo? El trabajo es, en este caso, una experiencia de la vida de un ser humano que va arropando y va conquistando espacio de manera paulatina. Hay momentos críticos en la vida de un ser humano donde por alguna razón el trabajo representó ese auxilio, ese apoyo, esa muleta en la cual la persona tuvo que apoyarse durante mucho tiempo y se fue desarrollando no tan solo un hábito, sino un patrón de conducta que la persona se definió a sí misma como imprescindible para su supervivencia psicológica. Licenciado, ¿y no podría ser también un escape a una realidad que quizás no le guste a la persona? Porque conozco personas que quizás no se sienten cómodos con su matrimonio, no se sienten cómodos con su pareja y se auxilian del trabajo para escapar. Pienso que podría ser un factor. ¿Qué usted nos dice? Entonces ya no sería adicción, porque cuando hay una explicación de cómo el trabajo es una respuesta a un estímulo aversivo, en este caso una situación desagradable, ya sería el trabajo una respuesta funcional a un problema particular. Okay. Pero ya cuando hay adicción es algo que la persona no decide, sino que ya la persona lo tiene como una enfermedad. Lo que sí pudo haber ocurrido es que la persona se fuera acostumbrando durante mucho tiempo a utilizar el trabajo como un mecanismo para escapar de situaciones dolorosas, de situaciones frustratorias, de compensar los sentimientos de soledad. Cuando la persona tenía alguna emoción disfórica o desagradable, como nosotros llamamos, entonces el trabajo era como la almohada o el colchón que amortiguaba el dolor, y ya es un proceso que se ha instaurado a nivel del pensamiento. ¿Y qué sucede en este caso con las personas que son adictas al trabajo? ¿Cómo pueden manejar esta adicción? Porque hay muchos que ni siquiera se dan cuenta. Usted sabe que las adicciones tienen el problema que lo difícil es que el adicto reconozca que es adicto. ¿Podrían dejar de ser adictos al trabajo? ¿Hay algún tratamiento, alguna esperanza para poder salir de esta situación? Evidentemente que sí. De hecho, ya hoy cuando nosotros hablamos de intervenir terapéuticamente las adicciones, no nos limitamos a las adicciones químicas. De hecho, no se está todavía en posesión de cifras de por dónde anda la cantidad de personas adictas al trabajo, porque es difícil uno cuantificar esos números, pero sí se sabe que la cifra es bastante alta. Sí, tiene que estar alta, licenciado. Evidentemente. Bastante. Entonces nosotros tenemos procedimientos a nivel de psicoterapia para el tratamiento de la adicción conductual. Y el primer paso es que la persona reconozca que tiene un problema, porque mientras la persona no asume, y ahí obviamente tenemos que colaborar quienes rodean a las personas, porque normalmente la persona por sí sola se le hace muy difícil reconocerlo, porque tiene un punto ciego donde no necesariamente ella está tan clara para verse a sí misma en términos de lo que está pasando. Por eso quienes rodean a la persona tienen que hacerle conciencia de cómo esa conducta nos está afectando a nosotros. La esposa tiene que decirle a su esposo, si en este caso es él el que tiene el patrón de conducta, cómo esa ocupación exagerada de tiempo en las tareas laborales está restando tiempo al compartir de calidad, a la intimidad, cómo se están perdiendo expresiones que costó conquistar. En fin, a nivel de lo que son las relaciones sociales, a nivel de lo que es la recreación, hay una serie de tareas y actividades
que son fundamentales, no tan solo desde el punto de vista de las necesidades materiales de existencia, sino también desde el punto de vista de las necesidades espirituales y psicológicas que la persona deja de satisfacer. Y de todo esto hay que hacerle conciencia para poderse recuperar de esta patología. Y ya finalmente, para irnos, licenciado, y de una manera bien breve, ¿cómo pueden las personas balancear su relación de pareja con el trabajo? ¿Cómo no permitir que este trabajo influya en la relación? Porque hay personas que no tienen tiempo para salir. De repente te llaman con una situación del trabajo, que hay que cubrir a alguien, o que simple y llanamente tus horas de trabajo son muy amplias, o hay personas que tienen 2 y 3 trabajos para poder satisfacer las necesidades básicas de su familia por la situación económica. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Cómo una pareja que no tenga ninguna adicción, pero que simplemente trabaje mucho, puede balancearlo? La palabra clave es límites. Y hay límites para todo. Los límites tienen que ser racionales. Límites significa reglas. Límites significa saber que todo tiene su momento, que todo tiene su espacio, que todo tiene su lugar. Y límites implica también hacer un orden de prioridades y entender que el trabajo no puede ser un fin, el trabajo es un medio, y es un medio para vivir con calidad. Y no podemos vivir con calidad si sustituimos la condición humana por la condición laboral. En la medida en que nosotros tengamos presente esta reflexión que yo estoy haciendo, entonces los límites se van a respetar y obviamente las posibilidades de que no nos vayamos para un solo lado pues serán mínimas. Excelentes aportes como siempre, licenciado Vergés, ya nos hacía falta por aquí. Ha sido un honor poder contar con usted con este tema tan importante. Apreciamos mucho su presencia. Es cierto que existe la presión enorme de trabajar largas horas para lograr resultados y ganar dinero. Pero al invertir tanto empeño hacia el trabajo es inevitable que la vida personal se vea afectada, porque la persona adicta al trabajo está aislada de sus emociones, está presente pero solo físicamente. Es un espectador de lo que pasa en su propia realidad emocional. La clave de una vida sana es el equilibrio. A pesar de la situación económica que tengamos, de que nos guste el trabajo que hacemos o que lo utilicemos como una válvula de escape, vale la pena disfrutar de la vida más allá de las paredes de una oficina o de una pantalla de una computadora. Con estas informaciones finalizamos Respuestas en 30 minutos. Para orientarse más sobre estos y otros temas de educación sexual, pueden adquirir Revista Respuestas, la primera revista dominicana especializada en educación sexual en más de 130 puntos de venta a nivel nacional. Pueden suscribirse o solicitar un delivery y le llevamos la revista a cualquier parte del país. También pueden acceder a nuestra página web respuestas.com y seguirnos en Twitter y en Facebook. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.